Hola, buenas noches. Aquí, buenas noches en español, son las 9 de la noche. Bueno, primeramente agradeceros que hayáis contado conmigo, con mi trabajo para esta segunda jornada de fotografía internacional. Realmente muy interesante el enfoque que tenéis sobre los objetivos de desarrollo sostenible, em, porque, bueno, eh, yo trabajo, mi trabajo está vinculado con todo el tema de derechos humanos y por supuesto que uno de los objetivos para tener una sociedad desarrollada, una sociedad justa, uno de los temas, por ejemplo, que considero fundamentales y más importantes a abordar es el tema de la mujer, ¿no? Somos la mitad de la población y hay que seguir trabajando en tema de educación, en tema de sanidad, en abolir lo que es el tráfico de mujeres, la explotación, eh, todo lo que tiene que ver con matrimonios infantiles, con embarazos precoces. Es decir, hay mucho trabajo que hacer en torno al tema de la mujer, ¿no? Me habéis pedido que en esta conferencia yo centrara mi tema, mi charla en relación al tema de la mujer y el tema de la sexualidad y las identidades, o sea, del género. Y bueno, pues voy a hablar sobre el tema mujer y sobre temática también relacionada con las minorías, en el tema relacionado con el género y la sexualidad. A mí muchas veces cuando me preguntan por qué me ha interesado abordar las temáticas relacionadas con las sexualidades y la identidad de género, yo siempre digo que no hay derecho más importante, más fundamental en la vida que el derecho a tu sexualidad, a tu intimidad. Es algo tan fundamental que, claro, muchas veces no te lo cuestionas. No te lo cuestionas cuando dijéramos, perteneces, dijéramos, al grupo heterosexual, pero porque estás dentro de la norma y nadie va a cuestionar que eso es lo normal, pero todos sabemos que es la normalidad, ¿no? Que la sexualidad y el deseo, bueno, pues tienen sus complejidades y ponerle las etiquetas de normalidad a las cosas no son tan fáciles, ¿no? Entonces, me ha interesado abordar cómo el colectivo LGTBI en diferentes países, en diferentes culturas, bueno, pues viven, han sido perseguidos o cómo siguen su vida cotidiana, ¿no? Entonces, me gustaría mostraros diferentes trabajos. Sé que solo tenemos una hora y yo tiendo bueno, pues a dispersarme un poquito, entonces, bueno, voy a intentar ser concreta. Entonces, os quiero primeramente hablar del proyecto Sex and Revolution, pertenece a este proyecto de larga duración que comentaba Yasa, titulado The Island, en el que pretendo documentar la vida, la cultura cubana, la sociedad cubana, ¿no? Durante un periodo de 25 años, llevo ya 11 años. Empecé con este tema en el que estuve trabajando durante 3 años sobre la comunidad LGTBI en Cuba. Yo me imagino que muchos de ustedes saben que durante las primeras épocas de la Revolución Cubana, la comunidad LGTB estuvo perseguida por el gobierno, y a muchos de ellos fueron encarcelados, llevados a campos de trabajo forzados. No se les llama así, pero bueno, eran campos de trabajo en el campo, pero bueno, pues era una privación de su libertad, ¿no? Y fueron perseguidos en sus trabajos, en sus ámbitos personales, quiero decir, como una caza de brujas. Y entonces me encuentro que este tema en el 2008, cuando Raúl Castro llega al poder, me llega una información de que está habiendo una serie de cambios, ¿no? A través de una persona
que yo conocí en Barcelona, una persona transgénero, y decido que tengo que ir allí. Yo ya estaba viajando con frecuencia a Cuba, pero llevaba como unos poquitos de años que no iba y quería ver qué estaba pasando. Entonces realmente me doy cuenta en esos años que yo dejé de ir que había habido un cambio, ¿no? En cuanto yo iba a hacer primeramente nada más que el tema de personas transgénero, que era el donde yo me estaba centrando, pero finalmente convertí el proyecto en documentar toda la comunidad LGTBI. Y os voy a ir pasando, si me permitís, mientras hablo, si os parece bien, el trabajo, las fotografías, dejadme un momentito que me vaya a la carpeta para poderlo mostrar, ¿vale? A ver, tengo varias formas de mostrarlo, pero vamos a ver cuál es la que yo creo que lo voy a hacer así, no me voy a complicar con esto. Vale, un momentito. Esto sería, vale, vamos a ver si, un momento, en tira de diapositivas mejor. Entonces, ¿dónde está? Aquí. A ver, compartir. Vale. Esta es la portada del libro. Bueno, entonces estuve trabajando en este proyecto. Ay, ¿por qué no me deja? ¿Por qué no me...? Bueno, lo tendré que pasar así, no importa. ¿Se están viendo las imágenes bien? A ver, no oigo nada. Perdona, que Sí, estaba teniendo el teléfono, el micrófono apagado, pero sí se ven las imágenes. sí, se están viendo, ¿no? Vale, ahora Sí, me deja pasarlo bien. no Vale, se vale. ve a pantalla entera, se ve... Ya lo he intentado, pero es que a pantalla entera no me deja pasar con el bridge. Por ejemplo, Ok, ok. a ver si me deja ahora. Ay, sí, ahora sí. Vaya, ¿Sí? vaya ¿Pasa? tasto. Sí, sí, dale coltazo. Creo que o es la barra espaciadora o la F, no me acuerdo bien cuál. Vale. Pues es que estuve. Vale, pues veo Si que no sí, le que sí. pone, si Me no lo lo pone en tira de diapositiva también. Vale, ahora ya se ve. Genial. Bueno, entonces documenté durante 3 años. La idea era documentar los cambios que yo estaba viendo de golpe y porrazo. En el 2008 se permite por primera vez la manifestación del colectivo. No es un día del orgullo gay, pero sí hay una manifestación donde sale la gente a reclamar sus derechos y que lidera Mariela Castro Espí, que es la hija del anterior presidente, de Raúl Castro, ¿no? Que ella es la directora del Centro Nacional de Educación Sexual en Cuba. Y entonces a partir de ahí, dijéramos, hay un apoyo a la comunidad LGTBI y aparecen una serie de medidas, ¿no? Como por ejemplo se aprueba el cambio de sexo de las personas que pasan un periodo de estudio. Durante varias semanas un grupo de doctores belgas van a Cuba y operan a las personas que han pasado el periodo. Bueno, llevan 2 años de estudio y una vez es aprobado, pues son operadas por el gobierno, ¿no? Entonces empiezan a haber una serie de cambios y mi idea era pues documentar cómo se estaban viviendo esos cambios. Realmente yo sí que veo que la gente de la comunidad empieza a vivir de forma más abierta su identidad sexual e identidad de género, ¿no? Sienten que hay un apoyo y yo voy viendo esos pequeños cambios. Años atrás, cuando yo fui en las primeras veces, no, o sea, era imposible ver gente que mostrara su orientación sexual o incluso muestras afectivas en público, ¿no? Cosa que sí que empiezo a ver en los primeros años, cuando yo decido ir a documentarla a partir del 2009, que fue la primera vez que fui a hacer el trabajo. Entonces, algo, por ejemplo, también tan significativo como son las telenovelas, que en Cuba la gente las ve, son muy aficionados, sean cubanas, sean de Venezuela, sean mexicanas. Y entonces en una, por ejemplo, de producción cubana,
aparecen una pareja de chicas, de lesbianas, como protagonistas. No son las protagonistas, pero son uno de los personajes, algo muy significativo. Es decir, tú estás normalizando la relación entre dos mujeres. Por lo tanto, empieza a haber una política de apoyo a la comunidad LGTB, ¿no? Es cierto que queda mucho trabajo por hacer, porque, por ejemplo, ahora se aprobó la nueva Constitución cubana y una de las propuestas era el matrimonio igual, entre personas del mismo sexo, pero finalmente se tiró para atrás. Bueno, pues porque todavía hay mucha... Bueno, pues todavía hay mucha, vamos a decir, vieja guardia. La mayoría es la vieja guardia la que gobierna el Parlamento. Entonces, bueno... todavía queda camino por hacer, pero de alguna manera hay un antes y un después, ¿no? de esa fecha. Yo estuve documentando personas de diferente nivel sociocultural, desde gente de un nivel más bajo a gente preparada, y gente con unos estudios, gente que, pues, desde un ingeniero, por ejemplo, un ingeniero químico, pues a un doctor, dijéramos a personas, a una militar. Estuve, la primera fotografía que mostré, que hay una pareja abrazada en una azotea, por ejemplo, pues es la historia de Miriam y de Mercedes, ¿no? Julia, Perfecto. perdóname, Sí, disculpa, es que vemos las fotos en En pequeñito, pequeñito. mosaico, no la muy vemos pequeñito, Yo me ¿no? sé que ya estás empezando a hablar de la segunda foto que yo vi. Por favor, tenemos que ver si lo podemos lograr a ver la No, foto. no, pero si yo cambié ya, yo pasé a muchísimas fotos ya. Ah, no, nosotros no vemos un mosaico de fotos. Ah, no, 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 Entonces, entonces no se está viendo. A ver, no, ¿la veis en grande? No, en no. pequeña. Pensaba, Tiziano me ha No. dicho y le digo, creo que no he empezado a hablar de las fotos porque y están en pequeñas. Ahora, Exacto. A la primera ahora Ahora sí, se ven grandes. Sí, las tengo que pasar así porque a pantalla completa no me las deja pasar. Entonces, no es te así. Perfecto. preocupes. Se ve Vale, vale, bien, se vale. ve bien. Vale, Ahora aquí sí, estamos en estaba eso. hablando, exacto, de Mercedes. Ella fue, voy a seguir pasando las fotos porque es que os quiero pasar muchas fotos. También Sí, os quiero claro. pasar un documental que dura 14 minutos, entonces creo que tengo que ir un poco a full. No hay problema. Entonces, bueno, por ejemplo, la historia de Mercedes. Mercedes fue ella tiene ahora como 58, 59 años. Ella fue una militar, no, o más, bueno, unos 60 tendrá ahora. Ella fue una militar de alto grado. Ella era la traductora de ruso de Raúl Castro cuando venían las delegaciones militares rusas. Y ella a los 30 años dejó su carrera militar porque pues ella no podía esconder más ya, que nadie le conocía un novio, ni un marido, ni un amante, nadie. Bueno, pues ya se iba a descubrir que ella era, y eso le iba a acarrear muchos problemas, ¿no? Hoy en día ella es una activista por los derechos de la comunidad LGTBI en Cuba, está vinculada al Centro Nacional de Educación Sexual que dirige Mariela Castro, y ella vive abiertamente ya su relación con su pareja, ¿no? Pero esto hubiera sido impensable a día de hoy hace 20, 30 años atrás. Incluso dijéramos que esto empezó en el 2009, 2008, 2009, cuando yo empecé a documentar esto, fue cuando empezó a haber una apertura en este sentido, ¿no? Entonces, ahora sí que se están viendo, ¿no? Las imágenes. Vale, perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, como os comentaba, estuve documentando la comunidad en diferentes... me interesaba la vida privada, la vida... bueno, pues tanto hay personas transgénero, transexuales, también pude documentar a la primera persona diagnosticada como intersexual por el CNSEX, gays, lesbianas, y entonces, bueno, pues la idea era dar una visión lo más amplia posible con algunas de estas personas. Por ejemplo, tenemos a Shakira, que es esta persona que tenemos aquí, que es también la protagonista de la portada del libro, que es esta, ¿vale? La perdí por aquí, debe de estar. Bueno, aquí.
ella, por ejemplo, estuvo un año en la cárcel. Yo cuando la conocí tenía 19 años y ya había pasado un año en la cárcel. Bueno, pues fue muy duro para ella. Si nadie de su familia sabía que ella estaba en la cárcel, nadie la fue a visitar. Ahí tuvo 2 intentos de suicidio. Bueno, fue muy duro para ella, ¿no? A ella la metieron en la cárcel por lo que se llama un índice de peligrosidad, es decir, te hacen una serie de cartas de advertencia que pueden ser porque, bueno, algunas veces por motivos muy tontos, ¿no? Pero a la mínima que tú tengas 3 cartas de advertencia, te puede salir juicio y puedes ir a la cárcel, ¿no? Pues por formar escándalo público, por estar acosando a un turista. Acosando en teoría, los policías pueden pensar que estás proponiéndole o servicios sexuales o que estás intentándolos engañar, por ejemplo, bueno, por diferentes motivos, ¿no? Entonces, bueno, aquí vemos un acto, esto fue en Micallito, es la primera playa que existe en La Habana, dijéramos, autorizada para la comunidad LGTBI. Puede ir cualquiera, pero básicamente quien va es la comunidad gay, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hubiera sido impensable décadas atrás, ¿no? Entonces, sí que pude ser testigo. Luego, antes las fiestas gays, pasando, esto por ejemplo es una fiesta gay en una casa privada que se alquilaba, ¿no? Cuando yo fui en el 2009, todavía había un poco de lío con esto, pero bueno, ya empezaron a ver, había espectáculos en los cabarets. Se dieron cuenta los que dirigían, los administradores de estos cabarets, que son públicos, que los gays salían mucho, son consumidores y que era un buen público. Y realmente entonces hay algunos clubs como el Las Vegas, bueno, pues otros luego el Habana Café, otra serie de lugares donde se celebran, tienen mucho éxito los shows de transformismo, de drag queen, ¿no? Y entonces cada noche hay espectáculo y luego, bueno, esto por ejemplo es el Camerino de Las Vegas. Esto es una pareja de chicos jóvenes de 19 y 21 años que ya vivían juntos y ya abiertamente lo sabían su familia. Ellos se dedican, por ejemplo, él es Enrique, ¿vale? Y él es Enrique. Se dedican al transformismo, los dos, ¿vale? Bueno, pues estos son fiestas privadas. Esto es una fiesta privada que se le hace, ella es una persona transgénero, él es un santero, un guía espiritual de la religión Regla de Ocha, y entonces una de sus ahijadas, que es una de las trans con las que yo más amistad y más trabajé, Kirian, le hace una fiesta y entonces invita a una serie de trans a que le hagan diferentes actuaciones, ¿no? Nuria, perdona que te interrumpa, pero Sí. es porque tengo una pregunta con relación a la comunidad transgénero. Y Ajá. para seguir en la línea que llevabas, te preguntan si percibes más aceptación o rechazo en la sociedad cubana o en la española en cuanto a la comunidad transgénero. Como si los cubanos perciben más, no entiendo la pregunta, si los cubanos perciben... Si tú percibes que hay mayor aceptación o rechazo en la sociedad cubana que en la española, o en la española con relación a la comunidad transgénero. Mira, comparativamente, yo diría que por un tema de evolución y de tiempo, creo que hay más aceptación parece curioso, más aceptación en la comunidad, o sea, en Cuba que en España, porque si pensamos que en España se supone que llevamos unos años de democracia, como 40 años de democracia, y que la comunidad LGTBI lleva un tiempo, lleva mayor avance respecto a la cubana, que
dijéramos llevan poco tiempo de conquistas, comparativamente creo que podría decir que hay, por una cuestión de tiempo, ha habido un mayor avance en la cubana, ¿no? Como en todas las culturas, en la mayoría de los países latinoamericanos, por no decir todos, es una cultura heteropatriarcal, machista. Entonces, bueno, podría decir que en poco tiempo Cuba ha avanzado bastante comparativamente, pero bueno, todavía le queda mucho por hacer, ¿no? Aquí en España, por ejemplo, tenemos el matrimonio entre personas del mismo sexo, cosa que en Cuba todavía no. Pero bueno, yo he visto que hay un avance, ¿no? en relación a ese tema en poquitos años, ¿no? Y confío que eso siga así, ¿no? Siempre las leyes, los gobiernos pueden implementar leyes, pero luego también hay una cuestión de la sociedad. O sea, tiene que haber una voluntad por parte de las autoridades y de las instituciones y eso implica pues, desde los colegios, universidades, desde los órganos públicos, de que haya una sensibilidad y una educación, ¿no? Hacia la aceptación de la diversidad y siempre hacia la aceptación del otro, el concepto del otro. El concepto del otro es las llamadas minorías, entre comillas, como son la comunidad LGTBI, como puedan ser los negros, como puedan ser, quiero decir, hay que implementar políticas que vayan en la línea de una educación que nos haga que nos haga ser más sensibles en cuanto a la diversidad global que tenemos en la condición humana, ¿no? Entonces... Claro. Una educación inclusiva. Exactamente, pero... Y bueno, pues eso lleva su tiempo, eso no va de un día para otro, ¿no? Cuando durante muchos años el régimen cubano estuvo diciendo que los homosexuales no era, que los gays no eran, no pertenecían al nuevo hombre revolucionario que se quería construir, que la homosexualidad era antirrevolucionaria, claro, eso ahora hay que desmontarlo, ¿no? Ese discurso. Claro. Esto, por ejemplo, esto era un cabaret en casa de un peluquero, Rogelio Conde, que, bueno, que ahora ya no funciona, pero durante muchos años, bueno, pagándole a la policía bajo mano, porque claro, la policía hizo la vista gorda y ahí era un lugar donde se hacía transformismo y donde pues, se reunía la comunidad. Una de las cosas significativas es que en los cabarets, en los lugares de ambiente gays, no existen lugares para chicas, lugares para chicos o lugares para trans. Eso, se reúne toda la comunidad, es decir, gays, lesbianas, trans. Es una de las cosas, por ejemplo, que me pareció muy interesante, ¿no? Que las fiestas gays era para todo el mundo. A lo mejor un día de la semana sí que había un mayor número de asistencia de chicas, ¿no? Porque se hacía algo muy específico para ellas, pero realmente asisten todos a las mismas, ¿no? Vale, pues este es el tema de Cuba que os quería mostrar. No sé, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Vamos bien, no? Sí, no, vale, ok. Entonces, sí, vamos bien, no te preocupes. Vale, Sí, vale. estamos todos pegados a la pantalla. Muy bien, estupendo. Vale, entonces os voy a mostrar ahora un trabajo. Vale, ahora nos vamos a ir a México, ¿vale? He pasado muy así, podría estar la hora solo hablando de este proyecto en el que estuve 3 años porque tengo mil cosas que contar, pero bueno, si luego hay alguien que quiera volver a los temas, pues será genial, ¿no? Pero me quiero asegurar que me da tiempo de explicarlos todos. Vale, entonces México. México es otro de los países donde yo trabajo mucho. Perdona, antes de que empiece, de nuevo tenemos las fotos en pequeño, no sé si ahora es Sí, las voy a... Ahora, espera, okay, espera, vamos a... Vale, ahora sí, ¿no? Ok, ahora okay. sí, perfecto. Vale.
México es otro de los países donde yo suelo trabajar mucho y, bueno, pues soy una enamorada de este país. Es un país con muchísima diversidad y lleno de contrastes y para una fotógrafa documentalista es apasionante, ¿no? Yo hacía mucho tiempo que sabía de la existencia de las mushes. ¿Qué son las mushes? Bueno, las mushes están consideradas como un tercer género, o así se las define a nivel en los diferentes estudios antropológicos, y ellas te dicen que no son, que no quieren ser mujeres, que ellas no son mujeres ni pretenden ser mujeres, son mushes. Es decir, tienen lo bueno del hombre y de la mujer. Entonces se consideran como un tercer género, ¿no? Ellas están ubicadas en el istmo de Tehuantepec, al sur de México, en el estado de Oaxaca. Y yo estuve trabajando en Juchitán, en la ciudad de Juchitán de Zaragoza, y bueno, hacía mucho tiempo que yo sabía de ellas y quería ir a documentar esta historia que me parecía muy interesante. ¿Por qué? Porque es verdad que la comunidad transgénero en muchísimos países viven de alguna manera de forma marginal, ¿no? Bueno, son rechazadas, muchas de ellas son expulsadas de casa de forma prematura, salen de forma prematura del sistema educativo y con dificultades para acceder al mercado laboral. Y muchas de ellas se ven abocadas a ejercer la prostitución, ¿no? Y sin embargo aquí había una historia muy interesante de que ellas están afectadas por su comunidad y de alguna manera viene de antiguo, entre comillas, es algo prehispánico. Y en muchas comunidades indígenas, no solo en México, sino está documentado que en muchas etnias de Norteamérica indígenas, Apache, Cheyennes, estaba afectado las personas que se sentían diferentes a los genitales que ellos con los que habían nacido. Es decir, el afeminamiento, mujeres, hombres que se sentían mujeres y que querían realizar labores más del rol femenino, ellos tenían unos nombres, unas palabras adecuadas para esas personas y estaban afectadas. De alguna manera se entendía como algo normal que pudiera haber que el mundo la sociedad no estuviera dividida exclusivamente entre hombres y mujeres, sino que hubiera otros géneros, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que, por ejemplo, en México, bueno, pues cuando llegan los españoles y la religión católica, pues se carga todas las tradiciones indígenas, se lo carga todo, ¿no? Pero sí que aquí queda como este remanente y muchas veces se dice que Juchitán es como el paraíso de las personas trans. No es así, porque yo he visto que ha habido gente que hacía comentarios despreciativos, ¿no?, hacia las mushes, pero en general sí que he podido comprobar en los diferentes países donde yo he estado trabajando que tienen un espacio, están respetadas, trabajan como meseras, en el mercado, trabajan como peluqueras, como esteticien, es decir, pueden desarrollar un trabajo, dijéramos, normal y están respetadas y apoyadas. Sobre todo, una de las cosas que me pareció muy interesante era el apoyo por parte de las madres, ¿no? Incluso algunas madres, voy a ir pasando un poco, algunas madres cuando han visto que uno de sus hijos, dijéramos, tenían inclinaciones afeminadas o se interesaban por acciones o roles más femeninos, como hacer cosas, el bordado, tareas domésticas, etc., las madres, dijéramos,
las apoyaban, ¿no? A veces los padres sí que me he encontrado que quizás no eran tan dados pero sí que las madres. ¿Qué ocurre? Que en México, digo, en Juchitán, se dice que hay un matriarcado, que no es cierto, no existe un matriarcado porque en un matriarcado, no, o sea, yo he visto violencia contra la mujer en Juchitán, pero sí que es cierto que las mujeres son las que dominan el mercado y la calle, son las que salen a vender y todo el mercado y toda la manufactura de los productos lo controlan ellas. Y entonces, al tener ese poder económico y esa cierta independencia económica, sí que tienen una fortaleza dentro de la sociedad mayor que a lo mejor en otras zonas de México, ¿no? Y ese apoyo de las madres a sus hijos mushes, ¿qué ocurre? Hay una cosa muy interesante y es que la sociedad juchiteca acepta a los mushes. ¿Por qué? Porque los mushes son un hijo que nunca se va a ir de casa, nunca va a abandonar a sus padres. La mayoría de las personas, o sea, en México no perciben una pensión de jubilación. Entonces, dependes de que tus hijos te cuiden económicamente y en el sentido del cuidado, ¿no? Entonces, un hijo mushe es una bendición, entre comillas, porque sabes que se va a quedar en casa, se va a quedar cuidando de ti y por supuesto va a trabajar para mantenerte, ¿no? Y en ese sentido, una de las cosas curiosas que vi es que, por ejemplo, un mushe no va a estar mal visto siempre y cuando conviva con los padres. En el momento que decida, por ejemplo, irse a vivir con su pareja, eso sí que va a ser criticado dentro de la sociedad juchiteca. Eso está mal visto. Entonces, bueno, hay como una especie de, un poquito, vamos a decir, de chantaje, ¿no? Social, es decir, en ese sentido, porque ellos viven sus relaciones de pareja, pero sin poder convivir juntas, ¿no? Por ejemplo, Fernanda, ella cuida de su mamá es viuda, no percibe nada, no puede trabajar, una señora mayor, y ella, por ejemplo, trabaja como doméstica en casa de unos señores que tienen unos negocios y ella es la que cocina, la que limpia la casa, la que cuida de toda la familia, ¿no? Lleva ya pues como 4 o 5 años trabajando y es el sustento económico de ella y de su mamá. Ella mantiene una relación desde los 16 años con un señor. Ella, cuando yo la conocí, tenía 32 años, pero bueno, son pareja realmente, aunque no viven juntos. Es decir, bueno, pues. Por ejemplo, Estrella realiza, ella también es Estrella, ella diseña los estampados de los vestidos tradicionales, que son una maravilla, y aparte también, por ejemplo, da clases de baile. Yo la acompañé a una escuela primaria donde dio clases a los niños más pequeñitos, da clases de baile también para lo que son las festividades de la celebración de los 15, y trabaja muchísimo. Ella tiene la agenda a full siempre. Y ella, por ejemplo, desde muy pequeña, abandonó la escuela muy pequeña porque, bueno, pues su papá era alcohólico, su mamá tenía que salir al mercado a vender y ella quería ayudar a su mamá. En este caso, ella tuvo que esconderse mucho tiempo, el papá no quería que ella fuera mushe, pero bueno, finalmente sí que lo aceptó y hoy en día es ella la que sustenta a su papá y a su mamá, ¿no? Entonces, bueno, pues ella es la que diseña, ella y otras muchas, ¿no? Pero pues ella hace unos trabajos maravillosos, ¿no?
Nuria, disculpa que te interrumpa porque hay una preguntita respecto a los muches. Dice que si se cataloga solamente a las mujeres o también a los hombres. Yo creo que es distinto porque explicaba que era un tercer género. Sin embargo, te voy a dejar que le conteste la pregunta a la persona. Sí, ellas se consideran un tercer género. Entonces, normalmente son hombres que normalmente el ser mushe es personas que tienen unos genitales masculinos y no se consideran mujeres, se consideran mushes. Es que a veces cuesta un poco de entender porque si no conoces mucho todo el tema de las teorías de género, puedes despistar un poco, ¿no? Pero ellos en ningún momento se consideran mujeres ni quieren ser mujeres. Son mushes que serían un tercer género, que son una mezcla de hombre y de mujer, ¿no? De hecho, ellos, por ejemplo, no se operan pechos, no se operan, es decir, no hay una transformación de su cuerpo, ¿no? Incluso una de las cosas que a mí me parece muy interesante es que yo he hablado con mushes que no visten de mujer, visten de hombre, o a veces los ves que llevan las guayaberas estas típicas con muchas flores, pero vestidos de hombre y no van maquillados. Y tú ves un hombre, ¿no? Afeminado, pero ves un hombre. Y te van a decir que son un mushe. O sea, te van a decir que son un mushe, aunque no vayan vestidos de mujer, ¿no? Es una cosa muy, muy interesante, realmente. Perfecto. Gracias. Bueno, quise fotografiarlas, hice toda una serie de retratos con sus mamás, porque para mí ellas, las mamás, eran parte protagonistas de la historia, ¿no? Entonces, aparte de documentarlas a ellas, por supuesto, en su intimidad, en su vida cotidiana, era muy importante que aparecieran sus mamás. Esta serie de retratos fue algo muy pensado ya. Este trabajo fue muy meditado antes de... Fui en 2 ocasiones, pero desde un inicio tenía muy claro cómo lo quería hacer, cuál era el concepto, cómo lo iba a enfocar, todo el tratamiento estético que le iba a dar. Me inspiré muchísimo en las pinturas de Frida Kahlo, porque su mamá es zapoteca, es de esta zona, y Frida, de hecho, los que conozcáis la obra de Frida Kahlo, vais a ver muchas semejanzas. Ella se pintaba, se retrataba con esta indumentaria juchiteca, ¿no? Porque ella reivindicaba esa mexicanidad, ¿no? Vale, esto aquí vemos a Estrella, esto es lo que ella diseña y normalmente no lo suele bordar ella, a veces lo borda ella o a veces se lo encarga a alguien que lo borde porque ella tiene mucho trabajo, ¿no? La verdad es que fue muy interesante esta historia y es uno de los trabajos, me gusta mucho porque es una historia en positivo. Yo venía el año anterior a haber hecho un tema sobre personas travestis, transgénero, trans, porque es que la palabra trans abarca diferentes categorías, vamos a decirlo así, ¿no? Sobre el tema de la prostitución en Brasil, un tema muy duro, sórdido, entonces me apetecía mucho hacer algo en positivo, ¿no? Y entonces ya vi la ocasión para ir a México y hacer esta historia que la tenía pendiente. En el trabajo incorporé elementos de la naturaleza, fotografías que tienen que ver porque de alguna manera la ropa que ellas visten, hay una conexión con el entorno a nivel cultural y porque su indumentaria habla mucho de esa fauna, de ese entorno, de esos pájaros, de esas flores, de esos árboles. Entonces quería que eso estuviera presente, ¿no? Que el entorno natural estuviera presente en el trabajo, ¿vale? Este trabajo yo fui en una primera ocasión, ay Dios mío, bueno, ya vamos
al siguiente trabajo. Claro, es que me gustaría dejar un tiempito para que la gente, pero bueno, veme preguntando porque si no me va a llegar el momento y quizás ni No, tengamos. tranquila que te he ido preguntando. Solamente tengo 2 preguntas pendientes y quiero esperar Vale, que termines con los muchos porque van fuera. vale. Bueno, pues voy a continuar. Os iba a decir algo. Se celebra, ellos en Juchitán se celebran unas fiestas que se llaman las velas, que son unas fiestas maravillosas que duran como 3, bueno, duran una semana, pero cada vela son, dijéramos, 3 días, ¿no? Bueno, más o menos. Es que es un poco largo de explicar, pero bueno. Y hay una vela que es para las mushes que se celebran en noviembre. Entonces, yo este trabajo lo hice en un año y yo se lo propuse a una revista, a Terra Mater, que es como una especie de National Geographic, pero en alemán. Les gustó muchísimo y entonces acordamos que íbamos a ir al año siguiente a documentar la parte de la vela. Que eso no lo tenía yo documentado. Y entonces hicimos eso con una redactora, fuimos en noviembre con una redactora de la revista y documentamos la parte de la vela, ¿no? Y los entornos, bueno, hay selva, hay una zona más desértica, la verdad es que esta zona es muy interesante, ¿no? Me interesó documentar a diferentes mushes con diferentes edades, ¿no? Tenemos, a ver, por ejemplo, Marisol tenía 43 años, pero luego, por ejemplo, tenemos a Gala, que tenía 26, y luego a una adolescente, a ver si la encuentro por aquí, ay, Dios mío, aquí. Alondra, que yo el primer año, lo que pasa es que ella es muy grandota, pero cuando yo la conocí tenía 13 años. Y luego ya cuando la pude, el segundo año que la fui, ya 14 años, ya tenía como más, pero bueno, era una adolescente, era una niña, ¿no? Entonces, bueno, me interesó poder documentar mushes de diferentes edades, ¿no? Para ver. Ella, por ejemplo, Naomi, muy activista en los derechos de las personas mushes, estaba estudiando una carrera de ingeniero, igual que su papá. En este caso, la fotografié con su papá porque su papá sí que la apoyaba muchísimo y la fotografié con su mamá también, pero bueno, el papá estaba súper orgulloso de que su hija estuviera estudiando la misma carrera que él, ¿vale? Bueno, ella fue la reina de ese año, cuando fuimos en el segundo viaje para hacer la celebración de las mushes, de la vela de las mushes, que, bueno, participa todo el pueblo, toda la ciudad, bueno, es todo un espectáculo. Realmente se gastan un dineral porque te da un empoderamiento social, o sea, el que tú hagas una vela y que seas la protagonista, se vive mucho de cara afuera realmente, ¿no? Y entonces la imagen es muy importante. Por ejemplo, una de las cosas que me pareció muy interesante, se hacen misas, ¿no? Y aquí la vela de las mushes, se hace unas ofrendas a la Virgen, a los santos, y por ejemplo subieron 2 mushes al púlpito a hablar, ¿no? O sea, que en ese sentido ves cómo la sociedad, dijéramos, cómo están integradas, ¿no? En cualquier otro sitio el cura no hubiera permitido que dos mushes, 2 trans subieran a hablar, ¿no? Al púlpito. Vale, esto ya es en la vela, ¿vale? Bueno, entonces se ponen sus mejores galas. Bueno, aquí ya pues son unos fiesteros y ahí yo casi me vuelvo alcohólica en Juchitán. Pues, ¿cómo se puede beber tantísima cerveza? Y entonces, bueno, es un pueblo muy alegre, y ahí todo el mundo la pasa requete bien, ¿no? Entonces, sean mushes, sean hombres, mujeres, jóvenes, mayores, entonces, ya. Bueno, Sí, y una cosa que quería comentar, Estrella,
la que yo fotografié con el rebozo. Me dio mucha alegría que el año pasado fueron a fotografiarlas. Bueno, ha estado National, después de que yo estuve en National Geographic haciendo un trabajo, y fue portada de Vogue México. O sea, le hicieron un reportaje sobre las muses en el interior y la portada fue Estrella, ¿no? Una de las muses con las que yo más trabajé y más amistad entablé, y me dio muchísima alegría que así fuera, ¿no? Porque de alguna manera es un apoyo. Yo quería preguntarle algo, Leonor. Yo veo que tú utilizas los colores, son siempre presentes en tu fotografía, muchos colores, mucho contraste, rico de colores. Eso me llamó mucho la atención. Pero me imagino que tú tienes que producir una foto como esa, porque tú no es que vas en una casa y encuentras el amarillo, la pared amarilla como tú la quieres, con el rojo y todo. Entonces, ¿qué tú haces cuando tú llegas antes de empezar? Porque yo la veo, pero yo veo que son fotos producidas. No sé si me equivoco, pero Pues veo una producción en cada fotografía. Cuando tú dices una producción, te refieres a una postproducción, porque claro... No, una producción en el sentido de decidir el sitio. No. Yo no decido, es decir, esta es la casa de Fernanda. Yo no me la voy a llevar a otro lugar que no sea su casa. Ok, pero ese es un filtro azul que tú le pusiste adelante. No. Esto es la hora azul y simplemente saturo un poco los colores y ya. Pero increíble. México tiene estos colores. Las casas están pintadas de color rosa por dentro. Entonces, simplemente, si el color está, con que lo satures un poco, él aparece. Increíble. Pero no, yo o sea, no he ido a buscar localización. He buscado localizaciones en exteriores. O sea, por ejemplo, aquí, esto sí que fui a buscarlo. Fui a buscar este cactus gigante, fui a buscar la playa. Los exteriores sí, pero los interiores no. Los interiores son donde ellas viven. Es decir, aquí, por ejemplo, que me encuentro, hay una pared blanca. Aquí pues no puedo hacer nada porque es lo que tengo, ¿no? O sea, muy, muy lindo, muy lindo. Yo soy México, tiene mucho color, bellísimo. Sí, México tiene muchísimo color. Pero notaba el utilizo del color. Mira, estas imágenes, la de antes también, que voy a tener un color de mucho contraste, la imagen es muy linda. ¿Y esa pared verde estaba ahí. Es mortal esa pared, increíble. Bueno, esa es la deformación del fotógrafo publicitario, como yo que tengo que montar todo, ¿no? ¿Qué equipo tú utilizas? Y después le paso la palabra a Yaisa porque tenemos otras preguntas. Sí, yo trabajo con una 5D. Con una 5D y una Canon 5D y una Mark IV y pues tengo un 70-105 que trabajo para exteriores y luego pues trabajo para retratos, dependiendo del tipo de retrato, pero para retratos no cerrados, pues con un 70 fijo, con un 100 fijo, 2.8, y luego trabajo con un 28 fijo y con un 50 fijo para interiores. Con eso es con lo que trabajo. Muy bien, muy lindo trabajo, bello. Gracias. Bueno, entonces... Antes de, perdona, porque tengo varias preguntitas de los muchos por acá, te preguntan, quizás al no considerarse mujeres lo hacen para no arrastrar todo lo que conlleva ser mujer en una sociedad machista y donde la mujer es maltratada. Te lo hacen en un comentario, pero también en forma de pregunta. Me lo ponen acá. Es decir, el hecho de no considerarse mujeres, no... Pues es posible, es muy posible que el hecho de que no quieran ponerse la etiqueta de mujeres pueda ser eso. Yo no creo que sea una reflexión que ellas hagan conscientemente, ¿no? Pero sí que creo que en el inconsciente hay gran parte de ese motivo, porque al fin y al cabo el hecho de seguir considerándose hombres, aceptando su parte masculina y queriendo, les sigue dando esa fortaleza, ¿no? Saben que la mujer, aun cuando en Juchitán la mujer
dijéramos, como he comentado antes, tiene ese espacio y ese reconocimiento social y esa... Pero yo creo que de forma muy inteligente han decidido quedarse en un género intermedio, cogiendo lo bueno de los dos y aprovechando lo bueno de los dos. O sea, que creo que sí. Entonces, dos preguntas más con relación a los muches. Te preguntan si todas estas fotos fueron tomadas en el estado de Oaxaca. Sí. Okay, Todos en Oaxaca, porque es que fuera de Oaxaca ellas no están. Algunas de ellas han salido al DF, pero cuando salen al DF dejan de ser mushes y se ven obligadas a convertirse en trans. ¿Y qué les ocurre? Que entran a trabajar en la prostitución. Y algunas de ellas incluso se han visto obligadas a operarse, porque si tú quieres entrar en el mercado de trabajo sexual como trans, vas a tener que tener unas buenas nalgas, vas a tener que tener unos buenos pechos. Entonces, ahí ha habido algunas de ellas que lamentablemente cometieron el error de irse a México, al DF, allí tuvieron que, bueno, pues no les fue bien, y yo conozco algunas de ellas que han vuelto a Juchitán porque allí, bueno, pueden tener una calidad de vida que no tienen en el DF. Y por último, en este tema, creo que me preguntan de género, pero creo que la pregunta va más por el lado de la orientación sexual, porque dice, ¿su gusto de género es el mismo para convivir con una pareja o le llama la atención el género masculino? Me imagino que va más dada a la orientación sexual o su preferencia sexual. Sí, es una pregunta. Claro. Entonces, a ver, normalmente sus parejas son masculinas, es decir, su género es un tercer género, pero su identidad sexual es una identidad, vamos a decir, podríamos decir homosexual. Es decir, ellos, sus parejas suelen ser generalmente masculinas. Claro, también os voy a decir, claro, que esto es enredarlo más porque la gente que a lo mejor no lo controle mucho se hace un poquito más de lío, pero por ejemplo yo me encontré con Gala que en el segundo viaje me dijo, mira Nuria, no me está yendo bien con los hombres y no me estoy sintiendo feliz, porque no estaba encontrando parejas que la llenaran y en esos momentos, en ese segundo viaje, estaba teniendo una pareja chica. Ella como chica, es decir, como mushe, vestida como chica, pero su pareja sexual, por lo tanto, que no es lo habitual, pero alguna mushe pueden tener relaciones, o sea, pueden ser bisexuales en el sentido de tener parejas hombres o mujeres. Perfecto. Tengo dos preguntas más, pero van fuera del área de los muches, entonces te voy a dejar que termines para entonces al final ya hacer... Bueno, yo quería explicaros, quería hablar también de tema mujer, porque hemos hablado de... entonces, aquí tengo una duda metafísica por una cuestión de tiempo. Tengo un documental que, claro, solo tenemos ahora 10 minutos, ¿no? Vale, entonces no lo voy a pasar porque no nos da tiempo. Estuve trabajando, me interesa hablar del tema de las mujeres que son traficadas en México con fines de explotación sexual, ¿vale? Hice un proyecto que se titula Hijas de ningún diez. Este trabajo hay que ver el documental que está en mi página web, se puede ver en mi página web porque lo potente son los testimonios, que son muy fuertes. Perdona, voy a compartir tu página web por acá por el chat para que las personas puedan acceder a ella, así tú puedes concluir ahora. Genial. Pero claro, es que si lo pongo, lo que voy a hacer es pasar las fotografías, ¿vale? Perfecto. Que realmente las fotografías están bien, pero no es la parte fuerte del trabajo, es este documental con los testimonios, que son, el documental está basado en entrevistas y hay imagen fija, ¿vale? De fotografías. Vale, entonces, vale. No, espera, no, lo tengo que poner de otra manera. Vale. Bueno, Hijas de ningún dios, ¿vale? Voy a pasar las fotografías primeramente, ¿vale? Y nada, esto es un trabajo que
Si es que no, tengo que hablar y pasar las fotos porque si no, no nos da tiempo. Este es un trabajo que hice en 2 años, ¿vale? Fue un tema que prácticamente yo iba a hacer un trabajo sobre prostitución, pero desde otro ángulo, y lo que yo me encontré fue esta historia tan bestia. Y es un trabajo en el que, por un lado, entrevisto y fotografía a mujeres que han sido víctimas de tráfico con fines de explotación sexual, y también hay una parte donde yo documento, entrevisto a familias que tienen hijas desaparecidas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de mujeres y niñas desaparecidas en México lo son con motivo de tráfico, para ser traficadas y ser convertidas en esclavas sexuales, ¿no? Entonces, eso para mí era muy importante incluirlo en el trabajo, ¿no? Y ver abordar este tema desde la perspectiva de las familias, ¿no? De la búsqueda de sus hijas, ¿no? Hay historias muy fuertes realmente, desde María Soledad, la mamá que le secuestran a la hija, a María Soledad. Ella viene está en el documental, pero bueno, lo digo rapidito. Ella llega al DF desde el interior para buscar trabajo, se alojan en un hotel los primeros días, la niña de 14 años baja a la calle a buscar comida y la secuestran. Hay un levantón, o sea, le hacen un levantón, que se llama, se la llevan. Entonces María Soledad durante 6 meses la busca, se hace hasta pasar por prostituta, contrata, como ella dice, malandrines, bueno, finalmente averigua que la tiene un tipo en un lugar que se llama La Fortaleza, que tiene como a 100 mujeres más. Ella comenta que las mujeres mayores, que ya no le producen dinero, perdón, se encargan de cuidar a los niños, las embarazan a posta porque las chantajean. Una de las cosas con las que consiguen retener a las mujeres y doblegarlas es los hijos. Entonces ella finalmente consigue recuperar a su hija después de 6 meses, ¿no? Pero ella comentaba, dice, a mi hija la tuvieron atada a una plancha metálica, atada, la tuvieron días sin comer, sin apenas darle agua, para doblegarle su voluntad, ¿no? Entonces, bueno, esto es la zona de la Merced, donde trabajan habitualmente un promedio de unas 1.500 mujeres durante el día y durante la noche. Es el barrio rojo del DF. Trabajan mujeres de forma libre, o sea, no quiero decir... Una cosa que sí que quiero dejar claro es que hay muchas mujeres que trabajan en el tema de la prostitución de forma libre, que no están traficadas, pero hay muchas otras que sí que son traficadas. Entonces, realmente las historias de ellas son muy, muy, muy fuertes. A ella la vendieron en un table dance con 10 años. Y luego el papá se enamoró de un tipo que la embarazó. El tipo tiene locales de estos y la puso a trabajar, la doblegó con su propio hijo. Y luego, cuando la volvió a dejar embarazada de la niña pequeña, ella intentó escapar a los años, se llevó a su hija de un añito y pico, el tipo la encontró, pero es que le puso la pistola a su propia hija en la cabeza y le dijo que o se iba con él otra vez a trabajar o le reventaba la cabeza. Encontró a su hija, luego, es que son historias truculentas. Ella, por ejemplo, Rebeca estuvo encerrada 3 años y medio en un hotel, en el Hotel Liverpool, ahí en el barrio de la Merced, sin ver ni un rayo de luz. O sea, 3 años y medio una persona encerrada en un espacio y atendiendo a hombres en la mañana y en la noche. Y cuando no la daban, cuando no podía, cuando no trabajaba bien o cuando un cliente se quejaba, no le daban de comer o no la dejaban bañarse, o bueno, ella vio, por ejemplo, ella me contaba, en el vídeo aparece, dice, yo vi cómo mataron a 2 compañeras. Una de ellas
porque hay algunas que las dejaban ya bajar a trabajar abajo, ¿no? Una parece ser que no entregó bien la cuenta, el dinero, y a una la mataron de un disparo y a la otra bueno, se quejó, no quería hacer un servicio con un cliente dentro del hotel y la jefa, porque hay mujeres que son traficantes también, se encabronó y le dijo a uno de sus ayudantes y la mató a golpes. Entonces, bueno. Aquí entramos en el tema de las familias, ¿vale? Y bueno, que algunas de ellas realmente, bueno, yo creo que una de las cosas más horribles que te puede pasar es que un ser querido tuyo desaparezca y no sepas dónde está ni bueno, eso es una... Porque no puedes hacer un duelo, no sabes si está muerta, si está viva, si está mal, no sabes. Entonces, hay algunas de ellas que llevan años buscando a su hija, que han ido a programas de televisión, que han sido muy activas. Algunas de ellas han dejado incluso los trabajos para poderse... Hay otra gente que no puede permitirse el lujo de invertir, de dejar su trabajo para buscar a sus hijas. Lamentablemente, por ejemplo, esta historia a mí me conmovió muchísimo. Tadeo, la mamá de Tadeo, y luego hace año y medio, cerca de 2 años, me enteré de que habían encontrado a la mamá de Tadeo junto con otra niña que veremos más adelante de 14 años en una fosa común se me fue el municipio Ecatepec, que es uno de los municipios del Estado de México donde más desaparecidas hay. O sea, una historia historias muy fuertes y muy dramáticas. Y no solo desaparecen niñas pobres, que eso también, por ejemplo, en la asociación Brigada Callejera, donde yo entrevisté a Elvira, me lo comentaba, dice, no solo se están desapareciendo niñas pobres, sino niñas de clase media alta también. Y ahora están a través de las redes sociales, dice, eso ahora es uno de los nuevos caminos, ¿no? Yo aquí encontré a Tadeo en la manifestación del Día de la Mamá en México, que fue cuando yo los conocí, y a mí se me caían las lágrimas oyendo al niño decir vivas se las llevaron, vivas las queremos, ¿no? O sea, se me partió el alma, ¿no? Pues aquí, mira, Diana Angélica. Esta mamá incluso fue amenazada, se tuvo que ir a vivir a la otra punta del DF a casa de una amiga porque estaba haciendo una investigación tan fuerte. Ella tenía un videoclub, lo dejó, se puso a buscar a su hija y lamentablemente la encontraron en una fosa común hace 1 año y medio, más o menos. Bueno, esta era la otra historia que os quería comentar, porque quería hablar de género y quería abordar también esta temática. No sé si hay alguna pregunta sobre este tema. Sí. Tenemos ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos ya, ¿no? No, te faltan 15 minutos todavía. Ah, bueno, bien. Estamos bien, sí. Puedes seguir hablando. Bien. Ok, pues vale, genial. Pues sí, tenemos varias preguntas. Bueno, tengo todavía 2 pendientes. Las personas que me la escribieron, que no se me desesperen que la voy a hacer. Lo que pasa es que son un poquito más generales de lo que hablamos al principio. Vale. Pero de manera particular sobre este tema, te preguntan que cómo pudiste entrar a los antros donde no suelen permitirse ningún tipo de cámaras. Mira, pues este fue en Chihuahua y aquí no tuve problema. Aquí esto es un bar que realmente no hay tanto tráfico, dijéramos, no hay tanto movimiento, pero aquí, por ejemplo, sí, esto es o sea, aquí es un lugar más, vamos a decir, más discreto, ¿no? Pero aquí, este lugar sí, aquí, o sea, aquí es donde están ellas trabajando y bueno, y detrás están los cuartos, ¿no? Okay. Pues bueno, tuve la suerte, esto fue en Oaxaca, tuve la suerte de que a través de un amigo mío, bueno, de la persona que me ayudó con el tema de los mushes, conocía al hijo del dueño de un local de estos. Y entonces, por esas gracias divinas del mundo, el dueño, el hijo era gay y mi amigo también es gay y entonces, bueno, pues ahí
claro, yo llevaba la cámara, me dijo, no había prácticamente luz, tuve mucho, y aparte esas luces que ponen de colores, eso es horrible para fotografiar. Trabajé al máximo de sensibilidad con el diafragma y claro, tuve que trabajar con el 50 fijo y tenía la cámara escondida con un pañuelo, o sea, pasé muchos nervios realmente para hacer las fotos, pero bueno, me arriesgué a hacerlas. Es que las necesitaba para el trabajo, necesitaba estas fotos. Pero bueno, fue porque tuve mucha suerte en ese sentido. Okay. Te preguntan también que cómo logras que te dejen fotografiarlas de frente, si se firma algo o... No, en estas situaciones no se firma nada. Es decir, es que es hay situaciones en que tú no puedes pedir un permiso, no, quiero decir, y más tú no puedes sacar un papel. Es que eso, en este caso no es bastante arriesgado. Por lo tanto, pero bueno, yo estuve hablando con ellas, quiero decir que en el sentido de que, por ejemplo, conseguí que algunas de ellas se sentaran en la mesa conmigo y estuviéramos conversando. Claro, tuve que pagar, por ejemplo, un cubo de cervezas porque ellas están trabajando y si no el jefe, ellas están perdiendo el tiempo. Entonces, de alguna manera, pues bueno, el rato que pude conversar con ellas, pues dijéramos estaban haciendo una parte del trabajo, ¿no? Porque ellas no solo prestan servicio sexual, sino que dijéramos previamente, normalmente el sistema funciona. Estoy hablando en los table dance, no estoy hablando en la prostitución de la calle. En la prostitución de la calle sí, te acercas, cuánto, tal, se negocia rápido y se presta el servicio, pero aquí se funciona de otra manera, ¿no? Entonces, eso me permitió poder hablar con ellas, ¿no? Entonces, bueno. Me especifican acá que no se refieren cómo lograste entrar la cámara al bar, sino en los otros retratos, donde tomaste los otros retratos, donde estaban ellas en los hoteles y demás. Pues no me registraron, es decir, pude entrar porque entraba con alguna de ellas y no hay, o sea, no son, quiero decir, son hoteles donde se prestan servicios, pero no es decir, yo no entré a un hotel donde ellas, a Liverpool, por ejemplo, donde las tienen recluidas bajo llave, ahí no puedo entrar. Yo puedo entrar en hoteles donde se prestan servicios, dijéramos, de forma libre. No sé si me explico. Sí. Pero no en los lugares donde ellas están trancadas sin tener libertad. No, ahí es imposible, ahí no puedes entrar. O sea, ahí hubiera podido entrar si soy un hombre y voy a prestar, o sea, a obtener un servicio sexual, ¿no? Pero yo entré en los hoteles donde se presta. ¿Qué ocurre? Que en algunas de las que están traficadas, que ya las dejan trabajar en la calle, ¿vale? Prestan servicios o sea, porque todo eso está lleno de hoteles. Prestan servicio en hoteles que los utilizan tanto prostitutas que trabajan por libre como prostitutas que están traficadas, ¿no? Muchas veces el hecho de que una mujer esté traficada no es que esté bajo llave y no vea la luz. O sea, tiene libertad para entrar y salir y está siendo traficada porque la están amenazando con la vida de su hijo. Es decir, que por eso el tema de la coacción con la maternidad funciona muy bien. Porque tú una vez que has sometido a esa persona y que encima has conseguido embarazarla y que tienes el control, tienes a su hijo retenido, no tienes que estar que tener trancada en un lugar, ¿no? Y puede trabajar en la calle, que siempre es mejor que no trabajar porque, bueno, al fin y al cabo, eso te limita al número de habitaciones. Sin embargo, en la calle tú puedes tener 200 mujeres trabajando, no, o 300, las que sean, ¿no? O sea, que lo tienen muy bien montado el sistema, realmente. A raíz de esto que comentas, de que si hubieses sido hombre, hubieses podido entrar, te preguntan si es solamente prostitución heterosexual. Sí,
Hasta lo que yo sé, sí. Okay. Y Sí. te preguntan, quizás un poquito ya más general, ¿cómo te planteas el trabajo? Si eliges los países, las temáticas y dejas un margen para que te sorprendan las realidades más allá de lo que llevas preconcebido. Bueno, realmente hay temas que los llevo ya muy pensados de antemano y muy trabajados, y hay otros temas que, por ejemplo, este tema es un tema que me sorprendió y con el que tuve luego que repensarlo y modificarlo y dijéramos, rehacerlo, ¿no? Entonces yo iba a hacer un trabajo sobre prostitución, dijéramos, de mujeres que ejercen prostitución de forma libre, y luego me encontré esto. Entonces lo tuve que repensar una vez allí. Y luego fui al año siguiente porque no lo terminé y lo volví a hacer. Sí que me gustaría mostraros rápidamente otro tema. No sé si hay más preguntas, pero rápidamente, porque... a ver, un momentito. Me hubiera gustado profundizar mucho más en todos los temas, pero quería, bueno, pues eso, dar como una visión un poquito más amplia, ¿no?, de mi trabajo. Vale. Este tema, bajo el velo, vale, se ve bien, ¿no? Sí, sí. Vale. Una cosa muy interesante es el tema de la transexualidad en Irán. Rápidamente os explico. Irán, como todo el mundo sabe, es una república islámica y desde hace 40 años. Ocurre una cosa, que en Irán la homosexualidad está penada, o sea, tiene pena de muerte, cárcel y pena de muerte. O sea, puede conllevar pena de muerte. Sin embargo, la transexualidad está aprobada y aceptada. Y de hecho el gobierno paga el 30% de las operaciones, lo paga el gobierno. Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, es curiosísimo cómo, por ejemplo, en un país islámico que niega la homosexualidad, o sea, incluso el anterior presidente de Irán dijo en una universidad de Canadá que en Irán no existía no había homosexualidad, que no existían. O sea, alucinante, ¿no? Pero la transexualidad está considerada una enfermedad, es decir, es un error que hay que corregir y que se corrige porque realmente tú eres una mujer que has nacido en un cuerpo de hombre y entonces lo que vamos a hacer es corregirlo con una operación para que estés coordinada. Es decir, ¿qué se plantea aquí? Que si tú sientes deseo sexual por un hombre es porque eres una mujer. Y si eres una mujer, hay que arreglarlo operándote los genitales. Entonces, claro, esto por un lado, el hecho de que el gobierno apoye la transexualidad está muy bien, pero esto que conlleva, primero, no hay educación sexual, no se da ningún tipo de educación sexual en los colegios, en ningún sitio, porque el tema homosexualidad es tabú total, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que incluso dentro de la comunidad homosexual hay bastante confusión. Hay un alto índice de suicidios de personas que se han operado porque de alguna manera la operación o el cambio de sexo ha supuesto a veces una vía de escape a estar en el límite siempre de la ilegalidad y con el miedo de cárcel, con el miedo de pena de muerte, entonces aquí ha habido, incluso yo alguno de los gays que entrevisté y que hablé, estaban confusos y no tenían muy claro, no tenían nada claro, o sea, mezclaban todo lo que era identidad sexual con identidad de género, no había un conocimiento claro. Entonces eso es un tema bueno, bastante preocupante, ¿no? Y algo que me sorprendió muchísimo. De alguna manera, una vez que se operan, ya tienen, pueden tramitar su identificación ya como mujer y pueden vivir como mujer. Pero ¿qué ocurre? Que aún así tampoco os penséis que socialmente están admitidas o que es que
es que ya se les abren todas las puertas y, o sea, siguen estando marginadas. Lo que pasa es que de alguna manera están dentro de la ley, no las pueden detener, no las pueden, o sea, y eso les da una tranquilidad, ¿no? ¿Qué ocurre? Que como la mayoría de ellas, cuando realizan su operación, ya son adultas, lo que es la testosterona ya ha hecho estragos en tu cuerpo. Por lo tanto, cuesta, y luego otra cosa, que Irán, después de Tailandia, es el país donde más operaciones de cambio de sexo se produce, pero de mala calidad. O sea, se hacen unos verdaderos desastres con lo que eso conlleva. O sea, una operación de cambio de sexo tiene que estar muy bien hecha para que sea satisfactorio, ¿no? Y para que... Entonces, bueno, aquí en este trabajo es un trabajo chiquito porque, bueno, no pude estar tampoco mucho tiempo, pero es un trabajo en el que le di un poquito la vuelta y cambié un poco el enfoque y me interesó mucho introducir unas imágenes más conceptuales, donde yo utilizaba elementos de la cultura persa y elementos de la cultura musulmana para hacer algunas reflexiones, ¿no? Entonces, veréis que es un trabajo con un enfoque y con una narrativa y un enfoque estético diferente, ¿no? Os voy a pasar las imágenes. En lo que vas pasando las imágenes, Nuria, hacerte una preguntita que sí tenía pendiente de acá y que, sobre todo ahora que has tocado el tema de los transexuales en las personas transgéneros, perdón, en Irán, te hacen una pregunta, aquí no sé si es una mala utilización del término en la pregunta, pero te hablan de los transexuales en la pregunta. Si entiendes que hay alguna diferencia entre los transexuales hispanos y los anglosajones. Que si yo veo alguna diferencia... Si entiendes que hay alguna diferencia y de entender que sí hay una, ¿en qué reside esa diferencia? Básicamente yo creo que no hay una diferencia entre... Porque estamos hablando... Es que claro, si estamos hablando de personas... Un transexual es una persona que se ha operado, ¿no? No sé si se refieren a una persona transgénero. Exacto, es lo que no... Claro, entonces ahí, claro, si es un transexual, sí que creo que no hay ninguna diferencia. Todo va a depender un poco más que de si es hispano o si es anglosajón, un poco del nivel socioeconómico al que pertenezcas. Creo que va a estar más la diferencia que no culturalmente, ¿no? Bueno, y aquí te voy a sacar completamente de tema, pero es que no quiero dejar que te vayas sin hacerte esta pregunta que me habían hecho al principio. Cuando estaba fotografiando a las personas en Cuba, si las personas sabían que las fotos iban para un libro, si estaban al tanto de esto. Sí, la mayoría de ellas sí que lo sabían, porque en el primer viaje no lo tenía claro, o sea, la idea del libro no estaba, fue a partir del segundo viaje. Lo que pasa es que en el segundo viaje muchas de las personas que fotografié en el primero, yo las volví a contactar, porque les llevé copias de las fotografías, ¿no? Entonces, sí que sabían que iban a aparecer en un libro, y en este caso la gran mayoría sí que me firmaron, tengo el consentimiento firmado en este caso. Okay. Perfecto. Vale, es un trabajo, como veis, mucho más, donde mezclo imágenes más sugerentes, más personales, más conceptuales, y todas tienen un porqué, ¿no? Hay todo un porqué de esas... Pero bueno, es muy así, es un trabajo que lo muestro muy rápido y no puedo entrar tampoco quizás a profundizar en explicarlo tanto, ¿no? Pero sí que quería mostrarlo, porque quería mostrar algo de temática de identidad de género que no fuera latina, que fuera... Podría haberos mostrado también el tema de Turquía, pero bueno, tenía que elegir y preferí mostrar Irán por esta cuestión tan extraña, ¿no? Y tan, por esta paradoja, ¿no? De alguna manera que tiene Irán con esta contradicción. Es decir, afectar a las personas transexuales, pero no afectar a las personas gays, ¿no? Y
me pareció interesante mostrarlo. No sé si hay alguna pregunta más. Realmente no tenemos ninguna pregunta más, pero es bueno, te diría, y pienso que Tiziano quizás pensará lo mismo, es bueno que no nos haya hablado de todo, porque eso da paso a que más adelante podamos tenerte nuevamente, si no aquí presente en República Dominicana, que nos permite el COVID hacer algo presencial, pues compartir contigo, contar de nuevo con tu presencia en alguna de nuestras jornadas que esperamos sigan desarrollándose. Claro que sí. Darte las gracias por tratar este tema, un tema en muchos lugares tabú, un tema del que muchas veces se prefiere no hablar y un tema que muchas personas no solamente no hablan, sino que no abordan quizás por el mismo estereotipo y el estigma que acarrea abordar estos temas. Claro, Entonces, claro. darte muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Sé que es bien tarde allá en España, pero tenemos muchas personas que están escribiendo acá en el chat que estaban esperando tu charla, estaban esperando con ansia. Tus mismos colegas se han mantenido acá con nosotros para ver tu charla. Y la verdad que tu tiempo tan preciado, sé que estabas un poquito ocupado, un poquito también desconectándote de todo y aún así has dado un tiempito para... Pero ha sido un placer, la verdad es que muy contenta. Me hubiera gustado de verdad poder abordar los temas un poquito más en profundidad, pero quería daros una visión así de diferentes temas y bueno, pues feliz de, ojalá que pues eso, haya servido para aclarar dudas y para, bueno, pues para ampliar un poco la mirada de las diferentes realidades y bueno, pues poder contribuir con mi granito de arena a esta jornada que realmente es muy necesaria.